¿Cuál es la ciudad más loca de Paraguay? Ya hemos hablado anteriormente varias veces, de hecho, de esta ciudad, y estoy refiriéndome precisamente, yo creo que ya lo saben, a Ciudad del Este. Una ciudad de Paraguay que, digamos, tiene muchas características distintas al resto del país. Comercialmente es una de las ciudades que más llama la atención, tanto de los paraguayos como de los vecinos aledaños, es decir, de las fronteras. Muchas personas de otros países deciden viajar a Ciudad del Este solo para hacer compras de tecnología, de cosas como que están buscando más baratas o más variedad incluso. Suele ser una ciudad muy caótica en cuanto a la afluencia de personas, suele ser como muy recurrida. Por ende, este amigo le puso de título a su video la ciudad como más loca de Paraguay. Anteriormente ya hemos reaccionado a un video de este amigo que fue la primera vez que vimos, creo que se llamaba el Transparaguayo del lado de Argentina, y del lado de Paraguay se llama el Transargentino, que es como un metro que une a los dos países. Pero en esta ocasión vamos a ver a Ciudad del Este. Él nos va a contar su experiencia y nos va a ir mostrando más o menos cómo está la ciudad. Como les dije, no es la primera vez que reacciono a Ciudad del Este. Yo creo que han habido 3 o 4 videos que hemos hablado de este lugar, pero siempre hay cosas distintas en cada video, así que esta vez vamos a reaccionar a este. Ya saben, el video original lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver completito y sin ninguna interrupción, ya que a veces yo les corto partes a los videos o voy interrumpiendo a cada rato, y si lo quieren ver completito, ahí está en la descripción. Sin más introducción, veamos de qué se trata este video. No sé por qué hay algo en nuestro país vecino Paraguay, y no solamente yo, sino ustedes también, porque lo veo en los números, siempre garpa. No sé lo que es, no sé por qué me parece tan atractivo este país. Algo me genera, me provoca cosas. Tenemos un país demasiado especial al norte del nuestro. Conocí hace un tiempo, porque estos son campañas, no son ofensivas, para conocer estas tierras que siempre te sorprenden porque son un choque cultural muy grosso. Hace un tiempo conocí Encarnación, a la altura de Posadas, la capital de Misiones, crucé y ya me pareció mi primera vez algo muy fuerte. Pero hoy, gente, voy a cumplir un sueño. Voy a conocer Ciudad del Este. A mis espaldas, el puente de la amistad, el puente que une Paraguay con Brasil y que puedes cruzar sin ningún tipo de control. De este lado ya estamos en la hermosa Ciudad del Este. El puente de la amistad creo que lo habíamos escuchado en el de Nomad Expedition cuando cruzaron cabal ahí y que había un caos ahí de tráfico. Así que no es la primera vez que escucho el nombre del puente de la amistad. Es una de las fronteras, como les dije. Normalmente Ciudad del Este es visitada por muchos países, no solo por los paraguayos. Una ciudad que es zona franca, una ciudad sin impuestos. Y combinado con la mezcla entre Argentina y Brasil, más todos los aprovechadores, los oportunistas mundiales que ven en esta ciudad un lugar para lavar su dinero, hacer su negocio sin impuestos o lo que sea, hace que esto sea oro puro. Hoy, amigas y amigos, vamos a conocer una de las ciudades más locas de Latinoamérica, explorar un poco y conocer qué nos puede dar otra vez Paraguay. No sé si realmente es una ciudad sin impuestos o no tiene impuestos porque los paraguayos decidieron que así fuera, y tampoco sé qué tan legal o ilegal es no tener impuestos, pero sí podría llegar a entender que eso puede ser aprovechado por otros países para llegar a vender o a comerciar en este lugar. Ciudad del Este siempre se me ha hecho como muy llamativo. A ver, no me gusta el caos, a mí las multitudes me desesperan, no me gusta que haya mucha gente en lugares, pero algo que sí me gusta es la tecnología, y he visto que en Ciudad del Este hay como muchos gadgets, muchas cosas que no miras en otros lugares, que a lo mejor puedes encontrar, quizá no a todos los mejores precios, pero sí a mejor variedad, cosa que se me hace muy interesante. Aquí en Guatemala, por ejemplo, durante mucho tiempo era complicadísimo comprar un micrófono, así tal cual. Comprar un micrófono para computadora era encontrar una aguja en un pajar. Obviamente a día de hoy pues ya es mucho más sencillo, ya puedes encontrar en muchísimas tiendas, pero en un punto incluso hasta las cámaras digitales. Cuando yo compré mi primera cámara estuvo muy difícil encontrarla porque no se encontraba en ningún lugar. Ahora pues con lo de que todo mundo quiere crear contenido en internet, pues ya hay un poco más de fluidez de tecnología en Guatemala, pero durante mucho tiempo fue muy difícil. Y en Ciudad del Este desde hace muchísimo tiempo ya tienen muchísima tecnología de vanguardia y baratísima, y alguna no tanta, pero sí variedad. No sé si me explico. Miren los carteles ya en portugués. Ya estamos en Brasil. Qué lindo, que es súper raro, Brasil medio mezclado con Paraguay. Bueno, ahora sí, esperando a un amigo acá.
lado brasilero, antes de ir para Ciudad del Este, nos vamos a un café, lo que sea. Está interesante porque ya ves las caras re brazucas, Avenida Brasil, así como las cariperas. Vieron que los brasileños tienen como una cara particular ya. O las minas son demasiado blancas. No sé por qué son tan blancas las brasileras, pero son... las sacás en un toque. Bueno, estamos del lado brasilero, Foz do Iguazú, miren ahí el cartel. De este lado de la entrada formal, las migraciones formales, que supongo que debe ser un lío, que tardás un montón. No, no está tan mal, pero sí se tarda. Pero ahora vamos a cruzar por el Puente de la Amistad, un puente que hicieron en 1965 para unir las dos ciudades de forma sencilla, sin migraciones. No sé cómo es el trato, no sé por qué sucede así, pero uno puede pasar de Brasil a Paraguay de una forma fácil y rápido. Así que vamos a utilizar ese camino y aparte a mí me encanta este lugar porque está rancio, es como Brasil con un poco mezclado a Paraguay, todo bien, horriblemente hermoso, me encanta, así como cemento, colores opacos, me encanta, me fascina. Bueno, cruzando el puente. Todo triste lugar, va, pero como raro y descuidado hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, Brasil también es un país muy interesante del cual no hemos hablado en este lugar, creo yo. Sería bueno también traer un videíto de Brasil o algo así. Lo malo es que los brasileños no van a entender nada. Si de por sí hablo un poco rápido, imagínense los brasileños intentando entender mi español. Pero también estaría interesante. A lo mejor más adelante hacemos un videíto de Brasil. Puente de la Amistad, lo tenemos que escuchar ahí, y la frontera natural de Brasil y Paraguay. Miren, tienen estas rejas porque había muchos suicidios y por eso mismo ahora tienen estas rejas. Eso es como lo que les comenté también en el otro video. No sé si se recuerdan el video de Chile, donde también aquí en Guatemala hay un puente del incienso parecido a esto más o menos, pero en lugar de agua, allá lo que hay es un barranco. Entonces la gente también se lograba tirar. Y está también cercado, muy mal cercado, la verdad. O sea, no tiene barras así como aquí en Paraguay, sino que aquí es una mallita la que le pusieron. Ahí les voy a poner una foto de cómo es que tienen el puente del incienso, donde también suelen pasar este tipo de situaciones. Estamos exactamente en esa zona, la ciudad más oriental, más al este de toda la República del Paraguay. Por eso Ciudad del Este. Bueno, Ciudad del Este se divide en dos partes. La parte antigua de este lado es la parte histórica, la que siempre existió, pero como creció tanto la ciudad, se fue expandiendo para aquel lado, esa es la parte más nueva, pero en ambos lugares conseguí. Es muy loco esto, gente, que de repente tienen un edificio vidriado y después algo sin revocar o todo gastado. Y después esta edificación que es rarísima. Es muy loco que parece una ciudad tipo, no sé, una mezcla de una ciudad de Estados Unidos con un barrio bajo de Buenos Aires. Es loquísimo. Está como lujoso y a la vez grasoso. Grasoso y lujoso a la vez. Bueno, acá estamos con Tereré Tía Pauli. Qué buen nombre. Mi nombre es Paulina. Paulina, pero... Mi negocio se llama Tereré Tía Pauli. Tía Pauli, qué tierno. Y contame, ¿qué vendés vos acá? Yo vendo tereré y mate. Ok, ¿y qué? ¿Vendés yerbas? El mate es, ¿conocer el mate? Sí, obvio, tomo mate todos los días, sí. Sí. Pero el mate es caliente. El mate caliente, con remedio para mate luego. Ah, remedio yuyo para mate. Y estos son para tereré. La tía Pauli que viviste en San Justo, en mi barrio, Sí. La Matanza. Sí. Qué cosa la vida, mirá cómo nos ¿Verdad? cruzó. ¿Verdad? Hace 22 años, yo tengo 26. Cuando era chiquitito vos andabas por mi barrio, mirá. Bebé. Y vos me hiciste ahora que un tereré Tereré. con qué? ¿Qué tiene eso ahí? Ese tiene menta, guiar, uña de gato, tiene yatebuca. El tereré de la tía. Refrescante. Sí. No se siente feo. No, es rico, el remedio es rico. Aparte te va a hacer bien ¿Qué me va a mejorar? tu estómago. Bien, bien. Bueno, un pichel de tereré. Bueno, normalmente siempre he visto como mucha tecnología en el rollo de los tereré. Unos grandes cuentos que los hacen, unas máquinas incluso, he visto en otros videos. Pero bueno, aquí está sencillo, un pichelito. Bueno, pichel le llamamos al recipiente aquí en Guate. Con las hierbitas y todo, tu hielito y ya te sirven tu tereré. Esto fue más sencillo y se miraba más normal a lo que estoy acostumbrado yo a ver como un fresco. Casi un símbolo patrio el tereré en Paraguay. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué tanta gente de todos los países del mundo? Porque es una de las pocas ciudades junto a Hong Kong y Miami es la tercera ciudad de libre comercio del mundo y por eso hay tantos turistas de todas partes del mundo y de un montón de lugares. Qué hermoso quilombo, miren el lío, uno camina,
pasan los autos. Es un caos organizado y repito, no existe la inseguridad acá. La otra vez fui a Encarnación y una persona me dijo, lo dijo el Papa Francisco, la mujer paraguaya es la más grande del mundo. ¿Qué opinas vos? Yo digo que sí. ¿Por qué? Sí, la paraguaya tiene más corazón. Sí, que son cariñosas. Sí, más cariñosa y más amorosa, digamos. ¿En comparación a quién? En comparación de todas las mujeres. Ah, ¿sí? Sí. ¿Te cocinan bien? Sí, sí, ese es lo primordial, amigo. La cocina, cuando hay amor, hay comida rica. ¿Y con los hijos son cariñosas? ¿Son buenas madres? Sí, eso sí. ¿Tenés hijos vos? Sí, tengo. ¿Y los crían, les ponen los límites, los tratan bien? Claro, obviamente. Sí, señor. ¿Vos recomendás casarse con una paraguaya? Sí, te recomiendo que case con una paraguaya. Me interesa. No, ya en serio. No voy a decir esto en serio. Es que bueno, desde el primer video que yo hice de Paraguay me recuerdo que yo mencioné eso, que normalmente tienen la fama de que las chicas paraguayas son muy lindas. No sé, genética o no lo sé, les ha favorecido la evolución. Y no solo físicamente, sino también como personalidad. Son unas personas muy, muy lindas. Al menos las pocas personas que yo he conocido de Paraguay. Y me dio risa porque él dice así como de, te recomiendo que te cases con una paraguaya. Pero bueno, seguramente muchos estarán de acuerdo con ese consejo. Y a ver, hay detrás de esa frase mucha historia del por qué la mujer paraguaya es de las más importantes del mundo, incluso porque lograron sacar adelante a un país entero después de una serie de dificultades y problemas que hubo en la historia de Paraguay. Eso creo que ya lo hemos mencionado en otros videos. Y pues la mujer paraguaya no solo es aguerrida, trabajadora, luchadora, sino que aparte son guapísimas, cariñosas, amorosas. Entonces tienen muchas cualidades que pues cualquiera seguramente se podría enamorar de ellas. Seguramente han de haber excepciones, pues, como en todos lados, pero al menos en lo que yo he visto, la mayoría son muy buenas personas. Un comentario que a lo mejor no tiene nada que ver con Ciudad del Este. A ver, metí en una calle ya casi al final de la parte comercial y había uno con una itaca y dije, bueno, este no es el ladrón. Y él me dijo, mira amigo, a partir de esta cuadra, si le da para allá, va a salir pelado. Lo que creo yo que sucede es que hay como una cuestión, una regla no escrita. La parte de la gente que viene a comprar no se toca, pero si el turista se pierde por ahí, lo pelamos con todo derecho. Tengo una gana de mandarme ahí. Pero bueno, como voy a venir a la noche a grabar por acá, estoy tranquilo. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. ¿Quién está haciendo ñoquis? Borí. Ah, Borí por... se llama. ¿Y qué? Borí, qué son? borí. Y es bolita de... se hace de harina de maíz. Y queda como un ñoqui, ponele así. No, tipo puchero con carne. Ah. Con carne. Ese se va a tirar en el puchero. ¿Y vos sos esteña? Sí. ¿De dónde naciste en realidad? Yo nací en Santa Rita. Cerca de acá. No, lejos. La otra vez fuimos a Encarnación nosotros y un señor nos dijo, la mujer paraguaya es la más maravillosa del mundo. ¿Vos crees que es así? Obvio. Vamos, ¿por qué? No sé, ¿cómo te puedo explicar? Pero somos más buena onda, más calidad, más amable con las personas. Bueno, Mabel ahora nos va a traer la comida. Esto es, que conste que es el desayuno nuestro. Vamos a desayunar livianito hoy. Frijolitos con arroz. A ver, miren ustedes, los frijoles de aquí de Guate, si son paraditos o fritos, más o menos lucen así, no hay tanta diferencia. El arrocito sí a lo mejor está un poco más aguado, supongo que tiene algo más aparte del arroz. Y lo otro no sé qué es exactamente, pero los frijolitos sí están bastante parecidos. Un poquito de crema y ya. ¿Qué es lo que le pusiste lo negro, Mabel? Feijoada. O sea, me vas a comer bien variado vos. ¿Qué tal? Mirá, un poquito de todo. Liviano. Vamos a probar. Tranqui, como para empezar la mañana. Y yo me pedí un clásico que me gusta a mí, amigo. Vamos a ver. Mirá lo que es este lugar, es hermoso. Lo que más me gusta de Paraguay es que la gente es muy abierta para la cámara. Vos vas a cualquier lado, no me grabé, no me da vergüenza. Acá no. Sí, grabá, probá, tocá, tomá. Eso me encanta. Ojalá todo el mundo fuera así. Qué buenísimo. Muy bueno. Es diferente. Mano de madre hizo esto.
una mamá. Eso es cierto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la comida que hacen las mamás o las abuelas es como otro nivel. Es como que si ser mamá o ser abuela te diera un superpoder culinario impresionante. Aunque se sabe que los chefs más famosos o los chefs más adinerados del mundo suelen ser hombres, las abuelas y las madres tienen ese sazón que es insuperable. No es lo mismo que comas comida de una persona X a de una madre o una abuela, es otro nivel. A ver, no cualquier madre y no cualquier abuela, pero la mayoría sí. Esto me enamora, me enamora. En todos los lugares tenés agüita y café gratis. Hermoso. Así vamos a servir. Mirá. Órale, agüita y café gratis. Eso sí es nuevo, ¿eh? Eso sí es nuevo. Agüita normal, hermoso. Es gratis, papá. Salud. Miren lo que es un shopping de lujo, así, tecnología. Y en la puerta sucede esto. Esto es Ciudad del Este. Este combina el lujo con lo barrial, pero a su vez tiene proyectos muy ambiciosos, como por ejemplo una isla que está justo en el cruce fronterizo con Brasil, que la gente dice que van a hacer como ahí una isla pequeña de lujo llena de hoteles y casinos, porque en Brasil no hay juegos. Entonces ahí van a poner todos los juegos y va a estar increíble. Justo pasé por ahí y me dijo, ahí va a ser la famosa isla. Miren, este es uno de los shopping más lujosos de Ciudad del Este. Afuera venden Viagra. Miren, Michael Kors, todas marcas de lujo. Esto también, Ciudad del Este. Miren lo que es esto, una galería de arte. Miren qué lindo. Bueno, este pequeño adorno, $4.758. Tranquilo, te sobran un par de los 5.000. Miren dónde estamos, en una terraza acá en un hotel. Miren, esto es Ciudad del Este. Cómo son las imágenes urbanas de los noticieros acá en Paraguay. Son como re barriales, me gusta. De repente cae un huracán en Ciudad del Este. Eso me dijeron la otra vez, que en la tarde puede estar nublado, lloviendo, y en la mañana muy soleado, y en la tarde otra vez soleado. Y puede ser como tan contrastante el clima en Paraguay. No sé si en todo Paraguay, pero al menos en algunos lugares sí suele ser como el clima muy ambivalente. De ratitos estar muy soleado y de ratitos estar muy lluvioso. Y ve, aquí estábamos viendo un momento bastante soleado y miren, ahorita está lloviendo. Huracán Narváez, el que cae. Aparte de los clásicos ucranianos, Soleado, polacos y alemanes que vinieron a esta zona, se suman bengalíes, taiwaneses, chinos, japoneses y árabes. Es muy loco, porque eso no se ve en cualquier lado y acá está lleno. Gente con la burka, mucho shawarma. Esto también tiene que ver con que le gusta un poco el calor, ¿no? Amigo, ¿qué me está viniendo ahí? Acá tengo los forritos musicales. ¿Por qué musicales? Ahí viene 3 musicales. Hay de Michael Jackson, la cumbia y la samba. ¿Pero qué diferencia hay? ¿Qué son? ¿Preservativos? Preservativos musicales. ¿Por qué? Ah, porque viene con... Sí, vos colocás el asuntito, mojar la punta y ya canta. Pero, ¿por qué le dicen así en Ciudad del Este? En Ciudad del Este hay así, viene 3 musiquitas. Ahí todo el mundo lleva, los brasileños llevan mucho. No sigo sin... ¿Por qué? De Michael Jackson, la cumbia y la samba. ¿Cuál es la mejor para vos? Ahí los brasileños llevan mucho los Michael Jackson. ¿Y esto qué te genera? Ese Michael Jackson es la música más buena. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo no tengo los juguetes que tienen los brasileños. ¿Me va a entrar bien esto? Sí, es igual. Calza cualquiera, calza. Ah, bueno. Sí. Escuchame, hincha de Olimpia vos. Sí, Olimpia, rey de copa. El rey de copa, bueno. Sí. Me llevo esto, dale. Me llevo 3 camisinhas musicales. Forritos musicales. ¿Por qué musicales le dicen? Porque supuestamente vos usas esto y la pones a cantar a tu chica o a tu acompañante. Y dependiendo de lo que vos uses, miren cómo son. A ver, vamos a abrirlo. ¿Qué es esto? Mira, acá está la... Ah, son diferentes. Los condones más raros que vi en mi vida. ¡Burros argentinos! Y estaban vencidos. Sigo sin entender por qué musicales, la verdad no le entendía el concepto, no tengo ni idea, pero igual estaban vencidos. Típico, ¿va? Creo que es una de las cosas que no se te tienen que pasar de vencidos. Ay, no, qué risa. No le entendí la verdad por qué musicales. ¿Sos argentino vos, hermano? Café brasilero hecho en el instante, feito una hora. Ah, mirá. Pegue un churro,
Lleve um café de graça, lembre-se de Neymar Júnior e Messi jogando no, Portugués, todo. no futebol no Barcelona. ¿Inglés hablas? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Alemán. Möchtest du eine Churros essen? Das ist eine Churro. Do you like big Inglés. one churro? It's covered by sugar and inside contains dulce de leche. Chanta, ¿de dónde It's sos vos? ¿De fried. dónde It's sos vos? very Contame. good. Soy de Misiones. ¿Y qué haces acá? República ¿Vendés Argentina. churros? ¿Le gusta a los paraguayos? Sí, les gusta, obvio que sí, aman las cosas fritas. Les gusta también nuestro dulce de leche. Y esto es una chipa amasada, mirá. Muy rica, la hace mi vecina. Está espectacular para acompañar el mate. Un producto muy recomendable. ¿Cuánto lo vendes acá? $1. $1 cada Sí, uno. O tal vez menos. Son 5.000 guaraníes, son 5 reales y se puede regatear. ¿Y qué vivís en Argentina y cruzás vos? Todos los días. Estoy haciendo patria. Bien, te banco, hermano. Mirá, y pasás desapercibido acá. Sí, claro, me camuflo. Mirá, tengo una venta, tengo dulce de leche y también tengo una chipa amasada que hizo mi vecina. Está recomendable, pesa un montón y le puedes... Y 5.000 guaraníes, ¿te parece bien? ¿Dos? ¿Te parece bien? O sea, puedes regatear el precio de los churros. O sea, si vos le decís, mira, dámelo a 4.000, probablemente te lo dé a 4.000. Qué interesante la venta. A ver, 5.000 guaraníes son más o menos $1, quizá un poquito menos. La otra vez había hecho con la conversión que 1.000 guaraníes vienen haciendo aproximadamente un quetzal, porque yo soy de Guatemala y aquí la moneda es un quetzal, pero más o menos 1.000 guaraníes es un quetzal. 5.000 guaraníes son 5 quetzales, más o menos. Bueno, 5 quetzales por un churro no está barato, pero pues qué rico. Pero bueno, divertido el video, interesante. La verdad es que vimos cosas que a lo mejor no miramos en otros videos. La realidad de la Ciudad del Este es que es muy caótica, sí, muy contrastante en algunos puntos, pero también como muy bonita. Es como los Pug, es rara, pero decís, qué bonito. No sé, eso me pasa con los Pug. Es que se me hacen unos perros muy feitamente tiernos y hermosos. Porque las ciudades caóticas a mí no se me hacen como muy atractivas. Cuando hay mucha gente me desespera. Pero aún así se me hace un lugar como muy original, muy distinto a lo de otras ciudades. Incluso del mismo país de Paraguay se me hace una ciudad muy única. Sobre todo porque he visto, por ejemplo, la otra vez, no me acuerdo si era Encarnación o era Encarnación, creo que era. Y la ciudad... O sea, era muy distinta, era muy solitaria, muy silenciosa. Y a ver, me gustó un poco más porque era más silenciosa. Pero Ciudad del Este tiene su magia también, tiene sus cosas. Muy como internacional, por así decirlo, con muchos países ahí adentro. Pero la verdad es que estuvo muy bueno el video, muy interesante. Espero que a ustedes les haya gustado. Si quieren apoyarme, están mis redes sociales saliendo a un ladito. También tengo un canal de covers que, si no lo conocen, se los dejo en la descripción también. Es un proyecto que va totalmente ajeno a este, pero si me quieren apoyar, quieren escuchar alguna de las canciones que he hecho, pues ahí se los dejo en la descripción. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que se hayan entretenido. Nos vemos en otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.